Bien. Aquí. Estos son los temas que vamos a tener nosotros en las capacitaciones de los que vamos a estar hablando y revisando algunos conceptos. Hoy vamos a hablar sobre conceptos muy básicos realmente sobre el tema de las heridas. Después el martes nos encontraremos para hablar ya en sí de apósitos. Vamos a ver un tema de consideraciones claves, temas de Silverlaw en algunos videos que tenemos disponibles. El jueves estaremos también hablando ya de puntos de atención clínica. Vamos a hablar de la exploración de la literatura que hay disponible. Vamos a hablar sobre temas importantes sobre la plata. Después estaremos hablando el martes 5 sobre terapia de presión negativa, que veo que ustedes son muy conocedores de este tema y qué chévere poder hacer aquí algo interesante en conjunto. Y después, finalizando, vamos a hacer unas actividades entre todos de presentación de producto. Ya después todo lo vamos a coordinar con Sueli y les vamos contando poco a poco. Bien, para empezar, también quiero pedirles a todos que sean súper activos, porque pues a esta hora sé que todos estamos un poco cansados también por la jornada, entonces vamos a ayudarnos entre todos. Espero su participación, que ustedes vayan diciendo qué piensan, qué definición tienen, en fin. Para comenzar, vamos a empezar con el concepto de herida. ¿Qué es para ustedes una herida? ¿Quién me puede ayudar? Lancen frases que ustedes consideren, piensen, entiendan, como entiendan ustedes la herida. ¿Qué es para ustedes una herida? Yo pienso que una herida es pérdida de continuidad de la piel, que se debe a factores diversos, desde un postquirúrgico hasta una lesión por presión. Exacto, ¿sí? ¿Alguien más tiene otra definición o concepto de herida? ¿Nadie? Bueno, entonces, vamos. ¿Sí? Realmente, como tú dices, Grecia, una herida es la pérdida, y aquí lo tenemos, es la pérdida de la continuidad de la piel, y se puede dar por múltiples escenarios, desde un traumatismo, ¿cierto? Una cirugía, situaciones como las que vemos acá en esta imagen de las lesiones por presión. Muchas situaciones pueden llevar realmente a que sea una herida. Y algo importante en el mundo de las heridas es que siempre tenemos que tener muy presente que todas son susceptibles de infectarse y de generar una lesión mayor a los órganos y tejidos adyacentes como los músculos, los nervios, los vasos, en fin. Aquí yo les hago una pregunta, tengan en cuenta esto de la incisión quirúrgica. Normalmente cuando hablamos de incisión quirúrgica como que la sacamos del concepto de herida y la manejamos diferente, y no, realmente es una herida que puede realmente llevar a un proceso que nadie desea, las famosas infecciones del sitio quirúrgico, las dehiscencias de sutura, en fin. Entonces siempre tenemos que tenerlas también aquí presentes y dentro del grupo y el concepto de herida. Muchas veces a nivel de otros países veo que como que se les olvida y no la tienen en cuenta, y sí, sí es una herida, por supuesto, hecha intencionalmente en un proceso muy limpio y demás, pero una herida. Ahora bien, las heridas tienen distintos tipos de clasificación. Cuando uno habla de heridas, por Dios santo que salen muchas formas de clasificarlas y todas se pueden conjugar. Entonces, acá tenemos un modelo sí, una tablita que nos muestra algunos tipos de la clasificación. Nosotros podemos hablar de heridas dependiendo del origen, cuando estamos hablando qué la ocasiona, si fue una lesión química, biológica, física o mecánica, u otras, ¿no? Si fue por un objeto que la causó. Aquí tenemos una imagen de un martillo, puede ser punzante, un corte, contusa, en fin. De acuerdo a la profundidad, los planos que esté atravesando, la integridad, el riesgo de infección que tenga y el proceso de cicatrización que esté llevando esa herida. Veamos algunas de acuerdo a la primera clasificación, que es según el origen. Están todas esas lesiones que pueden ser las lesiones químicas. Yo sé que ustedes veo que son un grupo bastante grande con una trayectoria interesante, así que no dudo habrán visto este tipo de lesiones. Acá, por ejemplo, es una lesión que se dio por una exposición a solución de hidróxido de sodio, que también la llaman a veces soda cáustica. Hace años atrás estaba muy en boca el término y estaba muy en un tema con esto porque estaban utilizando esta soda cáustica para quemar el rostro de personas, para robarles y hacerles daño. Entonces, pues fíjense todo lo que podríamos hablar acá solamente en lesiones químicas.
y el segmento tan importante que se vuelve para entender cómo tratarlas. Tenemos las lesiones biológicas que se pueden estar causando por bacterias, por virus, por hongos. Vean ustedes acá esta infección bacteriana, cómo realmente puede generar unas lesiones importantes, complejas a veces de sanar. Las lesiones físicas, por supuesto, que estamos hablando acá, por ejemplo, un accidente que la puede causar como un corte, una quemadura, un golpe, ¿cierto? Es algo netamente físico que lo está ya aquí in situ. Y tenemos las lesiones, por ejemplo, dentro de este grupo del origen, las mecánicas, una lesión por una aplicación de una fuerza mecánica con un arma blanca, una puñalada, una herida penetrante, por ejemplo. Solo como ejemplo, no quiere decir que esto sea lo único. Cuando nosotros hablamos en sentido de el objeto que la causó, bueno, pues entonces estamos hablando de que puede ser punzante por corte, ¿cierto? Veamos por punzantes que tenemos. Las heridas por punzantes, recuerden, tengan presente siempre que son heridas como vemos en esta imagen. Realmente uno ve un punto de entrada, una entrada muy pequeña y muy profunda. Muchas veces pueden ser muy profundas por el objeto que la ocasiona. Normalmente se va a apreciar poca sangre, no son heridas que sangren mucho, pero de acuerdo a la profundidad, como vemos en este esquema o en este que tenemos acá, ¿sí? Puede llegar o no a dañar estructuras importantes, ¿sí? Puede ser grave siempre y cuando dañe, por ejemplo, un nervio, un vaso sanguíneo, un órgano, si llegare a llegar hasta ser tan profunda. Son de difícil evaluación muchas veces porque tienen una apertura muy pequeña, entonces visualmente no es solamente la forma en que tendríamos que evaluarla, habría que revisar otras formas para poder entender realmente qué tan profunda y compleja puede llegar a ser y a partir de ello el tratamiento. Pero también tenemos heridas cortantes o de incisión que son de este tipo. Pueden ustedes ver que son normalmente ocasionadas por objetos cortantes como un cuchillo, un vidrio, algo con filo, digamos. Los bordes normalmente, como podemos apreciar acá, están súper bien definidos. Y en este tipo de heridas el sangrado, a comparación del anterior, sí puede ser muy abundante. Al igual que el anterior, la gravedad dependerá de qué tan profundo fue ese corte, como vemos acá en este esquema, qué tantos planos anatómicos pudo o no atravesar ese corte. Puede ser también una lesión contusa dentro de este objeto causante y en este tenemos este tipo de situaciones. Podemos ver que son normalmente ocasionadas por algún objeto como una piedra, un martillo, ¿cierto? Los bordes normalmente, fíjense aquí voy a tratar de ampliar un poco, normalmente son irregulares, pueden presentar y normalmente tienen muchos hematomas, sangran bastante dependiendo de la zona donde se dio y puede haber una pérdida de tejido importante. Tenemos dentro de este mismo grupo también los abrazamientos. Creo que todos hemos utilizado este utensilio de cocina y a veces hemos tenido nuestros propios abrazamientos en los deditos cuando estamos preparando algún plato. Y bueno, este tipo de lesiones normalmente es por este tipo de dientes o palitas. Y un ejemplo claro que pasa en donde procesan muchos alimentos son las trituradoras de comida o los trabajadores que trabajan con el asfalto muchas veces pueden tener accidentes, son arrastrados y tienen este tipo de lesiones aquí muy sencilla, lo vemos como un raspón, pero pueden llegar a ser mucho más grandes. Puede haber hemorragia no tan profunda como en las anteriores, pero este tipo de lesión tiene algo interesante y es que alberga bastante suciedad. Ellas, por ser una abrasión, pueden contener en sí mucha suciedad, normalmente porque son contra el pavimento, con lesiones muy en calle, digamos. Y por lo tanto son muy susceptibles a procesos infecciosos complejos. Entonces, fíjense que es una herida que uno puede decir, pues no es tan grave, pero puede llegar a un proceso infeccioso muy rápidamente si no se atiende de una forma adecuada. Tenemos también dentro de este grupo de los objetos causantes los desgarros y laceraciones. Aquí también están las avulsiones, ¿no? Por lo general,
cuando nosotros hablamos de avulsión, este término se emplea mucho cuando es un traumatismo que provoca la separación de esa extremidad del cuerpo, como vemos acá, que hay una separación aquí pues casi completa y aquí total realmente. Esto es distinto a una amputación, ¿no? Una amputación es un corte claro y definido. Aquí una avulsión es como tal, estamos viendo en estas imágenes. Normalmente se pueden producir por objetos con dientes, como las motosierras, cuando cortan árboles, por ejemplo. Y pues esto genera este tipo de lesiones que estamos viendo acá en la pantalla. Otra clasificación que veíamos en la tabla que les mostraba al comienzo es por la profundidad de la lesión. Entonces, recuerden ustedes que puede ser superficial, ¿cierto? Puede ser una simple escoración, un simple raspón, pero puede ser superficial también cuando la lesión atraviesa piel, tejido graso y llega hasta aponeurosis. Cuando pasa de este plano, es decir, cuando ya entra más, penetra más, perdón, acá vemos que ya es una herida mucho más profunda y la llamamos penetrante. Cuando estamos hablando de una herida penetrante es porque ya ha llegado a una cavidad y puede tal vez perforar vísceras o estructuras importantes que necesitamos, órganos, en fin. Y abajo podemos ver las perforantes, cuando ya se atraviesa, puede ser un empalamiento, por ejemplo, que salga, esto ya sería una herida totalmente perforante que ha atravesado todos los planos e incluso algunas estructuras, algunos órganos. Este tipo de heridas son las más complejas realmente para algunos tipos de tratamientos. Sin embargo, también hay otra clasificación y es la integridad de la piel. Puede ser una herida abierta, cualquiera de las que hemos visto, ¿cierto? Donde se va a observar separación de los tejidos blandos de la piel, otras estructuras se pueden haber separado también. Y estas se tienden a infectar muy fácil si no se trabajan adecuadamente. Pero también están las cerradas. Y muchas veces nos olvidamos de estas lesiones y a veces las vemos como, ay, sí, tienes un hematoma y ya eso te pasa. No, esto, pues, ¿por qué sucede este escenario? Porque normalmente, pues, no se ve una lesión así, ¿no? No se ve un sangrado, no se ve, sí hay una inflamación, pero nunca debemos olvidar que aquí hay un proceso de hemorragia, que hay cavidades que pueden estar afectadas, vísceras, órganos, ¿cierto? Que pueden estar expuestos a un proceso infeccioso aún cuando la lesión está cerrada. Aquí viene muy bien que se haga una evaluación adecuada para que se pueda dar un tratamiento a tiempo y evitar unos procesos complicados. Con relación al riesgo de infección también se clasifican, por supuesto, y es donde más vemos nosotros si tenemos campos de acción. De hecho, es de lo que más frecuentemente observamos. Pueden ser limpias, como las incisiones quirúrgicas. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta. ¿Una incisión quirúrgica es estéril? ¿Qué opinan ustedes? Una incisión quirúrgica, pues yo, claro. ¿Es qué? ¿Estéril? ¿Para ti, Grecia, es estéril? Pues depende el motivo de la incisión quirúrgica. Depende del motivo de la incisión quirúrgica. Buen punto, Grecia. Vamos a discutirlo un poco. ¿Quién tiene otra opinión o percepción con relación a la incisión quirúrgica? Yo creo que sí es estéril, a menos que sea directamente en cavidad abdominal y vaya a involucrar la incisión en alguna parte que tenga contacto con heces, ¿no? Ok, si hay contacto con heces, ya no lo es. Exacto. Bueno, es un buen punto también. Vamos a discutirlo. ¿Quién tiene otra opinión al respecto? A ver, alguno de los señores. Alberto, ¿tú qué opinas? Bien. Ok, no tiene audio, Alberto. Buenas noches, si me permite mi opinión, Claro. la parte de cirugía tomamos como una incisión quirúrgica limpia siempre y cuando sea una cirugía que se va a hacer una incisión por primera vez,
contaminada cuando sea nuestro hueso o sea alguna parte de nuestro cuerpo haya tenido la exposición con el medio ambiente. Así sea que estemos nosotros en un quirófano, eso se toma como una herida contaminada, por más que nosotros hayamos lavado. Ese es un excelente punto. Vamos entonces a aclarar el tema. Las incisiones quirúrgicas no son estériles. Si bien una incisión quirúrgica se hace dentro de un ambiente controlado, ¿cierto? Dentro de un quirófano que ha hecho un proceso de desinfección, de esterilización, de aspersión, el instrumental es estéril y hacemos una técnica de asepsia y antisepsia antes de empezar el procedimiento donde lavamos y hacemos un barrido de la flora que hay acá. La piel es imposible esterilizarla. Si ustedes miran las instrucciones y lo que dice, reza, las flyers que traen, los insertos que traen, todas las soluciones con las que se hace esta asepsia y antisepsia, van a ver que están hechos para hacer un barrido y ofrecen es una limpieza, un proceso de asepsia más no de esterilidad. Es imposible esterilizar. Por lo tanto, sí se consideran limpias tal cual como ustedes están diciendo. Claro, dependiendo del tipo, si es una incisión que estamos haciendo, una cirugía programada con calma, perfectamente es una incisión limpia. Si es una incisión que es por un traumatismo, el paciente llega a afán, no nos da tiempo de absolutamente nada, debemos considerarla contaminada. Y, por supuesto, cuando entramos a cavidad y vamos a ver que hay heces o que se contaminó por algún proceso en el paciente o una complicación, Dios no lo quiera, pero se dio, podemos rasgar un trozo de intestino, hacer alguna de estas situaciones que muchas veces hemos visto y vivido, pues ya se considera una cirugía contaminada. Entonces, ténganlo presente porque muchas veces pueden decirnos, pero ¿para qué utilizar este tipo de apósito? ¿O para qué utilizar esto? ¿O para qué hacer aquello? Si realmente fue en cirugía, eso es una herida que está estéril, no es estéril. Y va muy de la mano el cómo vaya a ir este proceso de cicatrización con las comorbilidades del paciente. Así que aunque tratemos de garantizar en cirugía que todo este proceso se haga lo más aséptico posible, lo más limpio posible, hay muchas situaciones que pueden hacer, y de hecho las vemos cuando hablamos de infección del sitio quirúrgico, que lo vamos a ver en las próximas sesiones. Entonces, muy importante no confundir el concepto y dejar que o nos confundan o estén confundidos con quienes interactuamos. No son estériles. Bien, en ese mismo orden de ideas es una incisión quirúrgica en una cirugía programada, tranquila y demás, pues estamos hablando de incisiones limpias. Hablamos de contaminada cuando vemos este escenario precisamente, cuando está expuesta a bacterias, así sea por un corto periodo de tiempo. Obviamente acá debemos considerarla contaminada y de hecho casi que infectada. No sabemos esto en contacto con qué estuvo, de dónde viene, cuánto tiempo ha transcurrido, cómo esté hacia adentro. Entonces, pues claramente algo que penetra de esta forma la cavidad, nuestro cuerpo, pues nos está contaminando. Infectada, por supuesto, cuando ya sabemos y tenemos total claridad de que hay bacterias y sabemos cuáles son y ha sido por un periodo largo de tiempo, a diferencia de este que es un traumatismo que se dio de inmediato y salen al hospital a ser atendidos. En la infectada ha pasado tiempo y vemos normalmente esto, procesos infecciosos que podemos determinar claramente por la misma evolución de la herida o de la lesión. También tenemos aquellas que tienen que ver con el proceso de cicatrización, agudas, cuando es un proceso normal que estamos esperando, y crónicas, ¿no? Aguda, cuando hablamos de heridas agudas, y esto yo sé que ustedes lo tienen súper claro, pues es un proceso de reparación que es ordenado, ¿cierto? Se dan unas fases organizadas que cicatrizan en un tiempo adecuado y esperado y que se permite que se restaure la integridad anatómica y funcional, es decir, vuelve rápidamente a su función. Ejemplos de este tipo de heridas, pues las heridas quirúrgicas, las heridas penetrantes, las heridas abulsivas, las quemaduras, las laceraciones pueden estar en esta etapa si se atienden de forma inmediata. El otro escenario, que es el que vemos mucho, pues son las heridas crónicas, que son heridas que no tienen un proceso organizado, todo lo contrario, las etapas del proceso de cicatrización se dañan en sus tiempos y movimientos, es desordenado, sumamente desordenado,
no permite que se restaure esa integridad anatómica de forma rápida, puede estancarse, es decir, quedarse en esa fase. Ya vamos a ver por qué pasa esto. Y aquí es un claro ejemplo, las úlceras arteriales y venosas, las lesiones por presión normalmente, y bueno, heridas de pie diabético, por ejemplo, es algo que vemos mucho aquí. Ahora, estos no son los únicos escenarios. Esto es solamente una clasificación básica que nos dan para poder entender un poco cómo debemos combinar. Tampoco podemos decir, ah, yo solo las clasifico por el origen. No. ¿Por qué es esto importante? Si nosotros empezamos a leer las heridas, a ver las heridas en su todo, va a ser mucho más fácil entender cómo va a ser su comportamiento y cómo vamos a poder nosotros ayudar con nuestros productos a que sane de una forma más rápida, de una forma adecuada, pudiendo ayudar a ese profesional de la salud y por supuesto dándole un poco de calidad de vida y de atención a ese paciente. En ese orden de ideas, fíjense que nosotros podríamos decir que una lesión mecánica puede ser también, una lesión mecánica puede también tener un tema de integridad de la piel, ¿cierto? Si se abrió o no, puede estar contaminada o infectada, ¿cierto? Y puede estar, si está contaminada e infectada, seguramente pues en una fase crónica. Pero puedo tener una lesión punzante, ciertamente va a estar abierta, pero puede estar limpia. Todos estos parámetros me van a permitir a mí entender qué voy a colocar, cómo voy a atender a este paciente. Ahora bien, continuando y entendiendo eso, ¿cómo voy a atender a ese paciente y cómo voy a hacer que cicatrice? ¿Cómo lo voy a llevar a ese proceso? Inicialmente es muy importante, a forma de recordación, que hablemos entonces del proceso, de las etapas del proceso de inflamación. Cuando nosotros hablamos de cicatrización, hay 3 etapas. Ellas se superponen un poco, no quiere decir que primero va una, después la otra y después no. Ellas tienen, como vemos en estas barras, pueden empezar o tratan de empezar casi que no al tiempo, pero sí de forma casi un poco paralela para poder ayudar a sanar. Esto pues es la interacción realmente de muchas de nuestras células que empiezan a hacer un trabajo para poder restablecer la función. Cuando nosotros hablamos de esa primera etapa, la etapa de inflamación, cuando se da la injuria, la lesión, pues, ¿qué sucede realmente aquí? Pues realmente se dispara esa cascada de coagulación. Hay literatura donde dice y anexan antes de inflamación, coagulación. Nosotros la tenemos aquí inmersa porque es parte para nosotros, lo consideramos que es parte del proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque desde que se da una lesión hay inflamación. Por eso la consideramos nosotros dentro del grupo. Y aquí lo que sucede realmente es que se activa nuestro sistema inicial de defensa, nuestro sistema inmune se empieza a activar para trabajar contra esa invasión microbiana que se puede estar dando. Se activan nuestros neutrófilos, ¿cierto? Y ellos empiezan, son los que salen en mayor número inicialmente, y ellos empiezan a ingerir, a sacar de esa zona de la lesión, pues a todos los patógenos que están allí. Su trabajo es ese, y se da, pues por supuesto, toda esa migración celular. En segunda instancia se van a activar aquí los macrófagos. Recuerden que los macrófagos, a diferencia de los neutrófilos, empiezan a hacer también un trabajo de limpieza, pero ellos destruyen ese tejido desvitalizado. Ellos tratan es de limpiar, eliminar ese tejido desvitalizado. Obviamente sí también algunos patógenos. Y todas esas células que ya no son viables las quita del camino. Es como si en esta primera etapa llegaran los bomberos a tratar de apagar este incendio y calmar la situación para que se dé esa coagulación y pueda pasar rápidamente a su proceso de proliferación. Ahora, la inflamación puede tardar desde minutos a días y es lo esperado, y esto dependerá del tipo de extensión de la lesión. Cuando hablamos de la parte de proliferación, bueno, nosotros aquí sí estamos hablando de un proceso de angiogénesis y de formación del trabajo de los fibroblastos. Es una etapa muy bonita donde las citoquinas, que son mensajeros celulares, empiezan a coordinar la formación del tejido de granulación, hacer que empiece a darse ese tejido para que la herida empiece realmente a empezar a cerrar. Dirigen esas citoquinas la neuro o la neovascularización del lecho de la herida y hacen que los fibroblastos empiecen a generar esa matriz extracelular.
Cuando no hay impedimentos, es decir, cuando esto va tranquilito dándose sin complicaciones, pues este proceso puede llevar de 2 a 3 semanas aún en heridas grandes. Entonces, cuando tenemos una etapa controlada, cuando va bien el proceso, realmente, pues en 2 a 3 semanas podemos ver una proliferación bastante adecuada en el tipo de lesión. Y después sigue, por supuesto, esta fase de remodelación, que es un proceso que puede pues, tardar entre 21 días e incluso hasta 2 años. Y esta es una parte que siempre es importante y me gusta resaltar mucho, porque a veces vemos que ya cerró, y es lo que escucho mucho la frase, no, ya cerró, ya la herida está ahí, ya se ve cerradita, pero eso no implica que ya haya terminado su proceso. Ese es un proceso muy continuo que dura bastante tiempo, donde el tejido tiene que recuperar la elasticidad, la fuerza tensil, ¿sí? Donde las fibras de colágeno se tienen que reorganizar y madurar para realmente hacer un cierre completo, donde tenemos los queratinocitos actuando para afrontar estos bordes que ya es hora y ya está haciendo esta síntesis, entonces debe cicatrizar y cerrar perfectamente. Esto, por supuesto, es un escenario ideal. Ahora bien, en esa primera etapa, cuando nosotros hablamos de inflamación, esto es el escenario que se debe presentar y es un escenario normal, es un escenario esperado inicialmente. ¿Qué pasa acá cuando se da una injuria, cuando se da una lesión? Lo que podemos ver es esto: dolor, calor, hinchazón, inflamación, enrojecimiento. Y esto es un escenario común. Tiene que haber una activación de nuestro sistema circulatorio, tiene que haber una permeabilidad de los vasos para que precisamente todas nuestras células salgan a atacar, a eliminar estos detritos, los patógenos que hayan ingresado y activar todo nuestro sistema inmune para que empiece realmente a sanar adecuadamente. Sin embargo, ¿y por qué es esto importante? Porque en el escenario que nosotros comúnmente vemos en las heridas, no vemos siempre lesiones que están en esa primera etapa y que van sanando normalmente o de una forma bonita. Normalmente vemos fases inflamatorias descontroladas. Este es el escenario que nosotros quisiéramos siempre que se diera, ¿no? Una cicatrización normal, todo en orden, chévere. Pero normalmente se dominó, lo vemos nosotros en desorden, caído, y vemos es esto, un proceso de cronicidad, donde esa fase inflamatoria se desordenó, donde hay más extravasación, edema, inflamación, un aumento de la presión intersticial, por supuesto que hay más muerte celular y entonces ese proceso inflamatorio vuelve a exacerbarse y esto se vuelve como un ciclo. Esto por supuesto se da. ¿Por qué se da esta cronicidad? Bueno, uno puede estar la conjugación de las comorbilidades y los factores modificables y no del paciente, es decir, enfermedades de base que él tenga y otras situaciones como por ejemplo obesidad, fumadores, consumidores de licor en exceso, en fin, muchas de las situaciones que a veces nosotros mismos ocasionamos y que no nos van a ayudar cuando no cambiamos estos hábitos a que cierto tipo de heridas sanen. Y por supuesto, una fase inflamatoria en la que el sistema inmunológico no actuó a tiempo, no le ayudamos y pues entran microorganismos y establecen una infección que ya vamos a ver adelante cómo se da. Y ese ciclo que les estoy mencionando, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, entendamos aquí en un proceso, en esta imagen, desde la muerte celular a, mirándolo desde nivel celular a nivel corporal, ¿qué es lo que pasa con ese tema inflamatorio? Pues los neuropéptidos y las citoquinas, si bien están para ayudarnos al comienzo, recuerden que las citoquinas lo que hacen inicialmente es enviar una señal al sistema inmune para que se active y empiece a hacer su función. Ellos realmente, las citoquinas lo que hacen es coordinar la respuesta del sistema inmune, es decir, reclutan o inhiben, es decir, mandan o no sobre estas células, sobre por ejemplo los neutrófilos. Ellos son los que dicen, hey, vayan que acá hay una herida, pasó algo, necesitamos que se active. Cuando se desorganiza, es decir, cuando esto se vuelve un caos, pues va a seguir saliendo y van a seguir liberándose citoquinas, pero como hay una fase inflamatoria que se agravó, pues en conjunto con los neuropéptidos van a agravar esa respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque aumentan la permeabilidad celular para que salgan las células que necesitamos y esto empieza a acumularse y volverse un ciclo vicioso.
¿sí? Los neuropéptidos, que son neurotransmisores, pues en paralelo también ellas lo que hacen es ayudar a que en conjunto con las citoquinas y con los nociceptores, que son las terminaciones nerviosas que tenemos para ayudarnos con el tema del dolor y que se transmita y nos entendamos que realmente está pasando algo, pues empiezan, imagínense ustedes, ellos saliendo, avisando que hay una situación compleja, activando el sistema inmune, haciendo que se aumente la permeabilidad de los vasos, haciendo que salga todas estas células de las que estamos hablando, pero esto está en caos, no logra salir de allí. El biofil y la infección no deja que esto salga de allí. Entonces vemos es esto, unos efectos de esa fase inflamatoria descontrolada, donde hay más liberación, muerte celular, más extravasación, un aumento de esa presión intersticial, es decir, un ciclo vicioso. Y de este ciclo vicioso, sacar las heridas, sacar al paciente de esta, se vuelve, por supuesto, un reto. Esto pasa por el proceso infeccioso. ¿Y qué es un proceso infeccioso? ¿Cómo entienden o definen ustedes la infección? ¿Quién me ayuda aquí un poco? A ver, yo digo un nombre al azar. Doris. Doris. Dígame, ¿cuál era la pregunta? No la veo bien, que justo recién acabo de entrar. Ah, No, ok. la pantalla está en blanco. ¿La pantalla ustedes la ven en blanco, muchachos? Sí, la pantalla está en blanco, no sé. Sí, ahora sí se ve en blanco, ahora se ve ya. Aquí, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué están viendo en pantalla? Sueli, ¿me puedes ayudar? ¿Qué ves en pantalla, por favor? Ahí solo hay un texto que dice presencia de microorganismos multiplicadores en una herida con una lesión subsecuente al huésped, invasión y multiplicación. Ok, perfecto. Entonces estamos viendo todos lo mismo. Te Solo eso dice. preguntaba, ok, le preguntaba a tu compañera, ¿cómo defines tu infección? Cuando hay mucha secreción, ¿no? Y provoca inflamación y provoca dolor. Y bueno, es una infección, ¿no? Hay bastante. Ok. Jordan, para ti, ¿qué es una infección? ¿Cómo defines tu infección? Jordan. Perdón. Sí. Ya. Una infección podría ser un proceso originado por una contaminación en la herida, ¿no? Por microorganismos extraños. Por una contaminación. Ok, vamos a aclarar el término ahorita entonces. Daisy, para ti, ¿qué es una infección? Gracias, Jordan. Es un proceso originado por un agente patógeno, ¿no? Un proceso originado por un agente patógeno. Bien, veamos aquí entonces en la pantalla. La infección es el resultado de la suma de tres situaciones. Un huésped con una lesión, un paciente con una lesión, un tipo de herida como los que vimos ahorita, un patógeno potencial, un microorganismo que tenga la capacidad de generar una lesión, ¿cierto? Que se adoce, que se anide y empiece a generar daño en este huésped y que esté en un entorno ideal. Si el patógeno llega, pero no hay un entorno ideal, él no va a poder hacer daño. Si lo hay, lo va a hacer. Entonces, nosotros definimos la infección como la presencia de microorganismos que se pueden multiplicar en la herida, ¿cierto? Con una lesión subsecuente al huésped, es decir, por una lesión que se presentó. En conclusión, es una invasión y multiplicación de agentes patógenos que empiezan a anidar, a vivir allí y a generar daño. ¿Listo? Ahora,
Para que eso se dé, Jordan ahorita mencionaba una palabra importante y es la contaminación. Él dice, pues porque se contaminó, llegaron aquí microorganismos. Bien, la contaminación, al igual que el proceso de cicatrización, tiene 3 etapas. Imagino sé que ustedes lo conocen. Quiero preguntarles quién me puede decir cuáles son esas 3 etapas. Verónica, ¿cuáles son las 3 etapas del proceso de infección? Como tú las entiendas. Verónica. Verónica, no te escuchamos. Bien. ¿Alguno de sus compañeros que quiera aportar entonces? Bien. Microorganismos. Y estos invaden a los tejidos. ¿Puedes volver a repetir, por favor? No te escuché bien. No, no te oímos, Verónica. Alejandra, para ti, ¿cuáles son las 3 etapas del proceso de infección? Recuerden, las 3 etapas. ¿Cuáles son para ustedes esas 3 etapas, chicos? A ver, yo pienso que las etapas del proceso de infección está la invasión, Sí, que Grecia. cuando entra el agente, Ujú. está cuando se nos multiplica, que es cuando se nos va multiplicando, en este caso puede ser en el biofilm. Luego tenemos lo que es la colonización de la infección en la zona, que podemos decir que tenemos una infección localizada, y podemos pasar también a lo que es ya la infección tisular cuando hablamos de una infección sistémica. Ok, Grecia, vamos a aclarar algunos entonces de estos conceptos. Gracias por participar. A ver, preguntémosle a Andrés. ¿Tú qué opinas de lo que dice Grecia, Andrés? Para ti, ¿cuáles consideras tú que son esas 3 etapas del proceso de infección? Aquí quiero decirles, no hay respuestas ni buenas ni malas. Aquí estamos todos aprendiendo en conjunto, entonces, cero rollo con eso. Andrés, para ti, ¿cuáles serían las 3 etapas de ese proceso de infección? Bueno, al igual que Grecia, yo considero que sería la invasión, la colonización y tal vez sería la reproducción de los microorganismos dentro del espacio tisular. Ajá, ok, perfecto. Bien, todos tienen razón, sí, pero hay unos nombres específicos para cada una de estas etapas. Vamos a verlos acá. Inicialmente es este proceso, se llama, la primera etapa es la etapa de contaminación. La incubación. Todas las heridas, sin importar cómo se originó, están contaminadas. Es decir, vamos a tener presencia de organismos que no están adheridos, es decir, esos microorganismos no se han pegado acá en la lesión. Sí están ahí, están acá presentes, pero no se han adherido. No se han multiplicado, es decir, no han hecho un proceso de reproducción, de multiplicarse. Ellos están ahí solamente como de visita, digamos. Normalmente pueden venir de la flora autóctona que tenemos, es decir, de la flora que reside en nuestra piel. Ellos pueden estar ahí. O del ambiente, algo que haya en el ambiente puede caer y residir aquí temporalmente. Solamente contamina. Cuando hay contaminación, aquí no está generando todavía un proceso infeccioso. Solamente llegaron estos visitantes a esta zona. Después sigue la etapa de colonización. La colonización la entendemos como el proceso donde ya hay microorganismos multiplicadores.
ya se están adheriendo al lecho de esa herida, a esa lesión que tiene este huésped, ¿sí? Que está ahí. Y una vez se empiezan a adherir estos microorganismos a esta superficie, ya es irreversible eliminarlos fácilmente con un lavado. Acá sí, cuando están contaminados, con un buen proceso podemos tratar de eliminarlos, pero cuando ya se colonizan, cuando empiezan a residir, a vivir en la lesión, ya es muy difícil que con un proceso de lavado, una asepsia, antisepsia, los vayamos a eliminar. Ellos ya se empiezan, recuerden la palabra, a adherir. ¿Listo? Y después se da un proceso de infección, donde esos microorganismos que ya empiezan realmente a habitar fuertemente, ya son multiplicadores y ellos mismos empiezan a causar más lesión acá, empiezan a generar más daño e interrumpen ese proceso de cicatrización. Un proceso que esté colonizado puede devolverse a una fase de contaminación, sí, a infección, sí, claro. Si hacemos un tratamiento adecuado, Silverlone, por ejemplo, podemos restablecer este proceso, quitar este proceso, eliminarlo para que empiece a sanar. Es importante entender entonces cómo funciona esta fase inflamatoria y qué debemos hacer nosotros o cómo podemos ayudar. Para entender eso, primero hay que entender que las bacterias, y yo sé que esto, pues seguramente ustedes lo conocen, se encuentran siempre en dos estados. O ellas están o planctónicas o están sésiles. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien sabe la definición de planctónico o sésil? Preguntémosle a ver, yo miro aquí al azar. Priscila. No, ¿No? no sé lo que es planctónico, es decir, planctónico son del plancton, sésiles son las que no tienen movimiento, no sé. Más o menos. Ahí vamos. Verónica, ¿tú qué opinas? ¿Sabes un poco sobre qué es una bacteria planctónica y otra sésil? Verónica. Bueno, perdimos a Verónica. Ludwin. ¿Tú qué opinas, Ludwin? ¿Tienes algún concepto, claridad sobre qué es una bacteria planctónica y qué es una bacteria sésil? Bueno, creo que no están por acá ustedes, chicos. César, ¿tienes alguna opinión al respecto? No, la verdad que no tengo mucho conocimiento. Ok, bueno, aclarémoslo entonces, sin rodeo. Las bacterias planctónicas son las que están libres y flotantes, es decir, ellas no se han adosado, no se han adherido a la herida, a la lesión. Están ahí como por encima, como que sí llego, como que estoy en la primera etapa, que es la que estábamos hablando inicialmente, contaminación. Están ahí, ellas están ahí. No se han adosado, no se han pegado a la herida y no están multiplicándose. Quiere decir que tienen una rápida proliferación e invasión, como vemos aquí escrito en la pantalla. Están metabólicamente activas, claro, ellas están ahí pasando por la zona, pero pues no están haciendo todavía un daño. Y son altamente susceptibles a los agentes antimicrobianos antisépticos. Entonces, por eso cuando en primera instancia se da una lesión y la lavan adecuadamente utilizando antisépticos y soluciones adecuadas, las podemos alcanzar a quitar. El problema está cuando dejamos que dejen de ser planctónicas y se vuelven sésiles. Una bacteria sésil, un microorganismo cuando está sésil, se adhirió, ya está pegadita. Ahí ya es irreversible un proceso infeccioso. Se va a ir a infección porque ya está ahí pegada. En ese punto, quiere decir que son bacterias que están en crecimiento dentro de esa zona. Hacen un crecimiento lento. Ojo, no es que ellas se pegaron y de una vez, no.
Empiezan ellas a hacerse un proceso de reconocerse, de entender en dónde están y empiezan entonces a crecer y multiplicarse. Y empiezan a hacer una comunidad bacteriana. Les voy a mostrar un video, no es de nosotros, es un video que está en internet, pero que explica esto, que me parece interesantísimo. Fíjense ustedes acá, voy a ponerlo más grande. ¿Todos lo ven? Sí, se ve muy claro. Perfecto. Alejandra, Miren aquí ustedes las bacterias, ellas cómo empiezan a multiplicarse, miren cómo van aumentando en número versus el tiempo que está transcurriendo. A las 2 horas, fíjense en cuánto va. Miren ellas cómo son, realmente aunque es un proceso lento, lo pensamos lento, realmente sobre una herida esto es grave, es muy rápido poder llegar a infectar. En 3 horas, mire ya la cantidad que hay, 200 y pico, veíamos ahí en pantalla. A las 4 horas ya estamos hablando de 8 millones de bacterias sobre la lesión. Y así sucesivamente, fíjense aquí cómo termina esto. A las 5 horas. Cómo el proceso puede ser tan complejo, tan rápido, como ellas se pueden adosar tan rápidamente. Y esto que acabamos de ver, si lo viéramos aquí, es esto, la formación de una biopelícula. Es la forma en que se empiezan a adosar estos microorganismos y empiezan a hacer que se agrupen y se empieza a dar esa matriz polimérica extracelular. ¿Qué es la biopelícula? Bien, la biopelícula realmente es esa agrupación de microorganismos que se empiezan a envolver en esa matriz polimérica, se llama así, matriz polimérica. Cuando inicia el proceso son solamente monocrobianos, es decir, hay una sola especie de microorganismos, pero cuando ya se genera como tal, vamos a encontrar muchas bacterias. Acá ven ustedes, las ven en estado planctónico y aquí están en el estado sésil. Aquí están libres y flotantes, ellas caen sobre la herida, esta plataforma simula la lesión, empiezan a adosarse, a multiplicarse y a generar una comunidad. También se da la biopelícula en 3 etapas. Una parte de fijación, donde ellos, como les digo, están planctónicos y se agrupan. Después se da algo que conocemos con el nombre de quorum cessing. ¿Qué es el quorum cessing? Bien, es un mecanismo mientras que tienen ellos donde empiezan a liberar moléculas que se llaman autoinductores, y que les permite reconocerse entre ellas, entre las bacterias, empiezan a reconocer a las amenazas y aprender del entorno para volverse mucho más fuerte. Se agrupan, se reproducen y hacen un aumento de la población. Imagínense que esto es como si todos nosotros estuviéramos en una habitación con comida, con niños, esposos, esposas, todos allí y hacemos el acuerdo de no salir. Pues bueno, algunos moriremos y aquí quedaremos, otros se reproducirán, nuestros desechos orgánicos también estarán acá, entonces esto empieza a crecer, a crecer, a crecer, a un punto en que pasa a la tercera fase, que es la dispersión. Ya cuando esta matriz no aguanta, porque ya es muy grande, pues se rompe, las bacterias vuelven a estar algunas planctónicas, pero van a caer cerca de la lesión. Por eso las lesiones y el biofilm va creciendo, creciendo, creciendo y se va fortaleciendo. Entonces crea unas lesiones importantes que son de difícil liberación, son esos pacientes que vemos que les ponen antibióticos, los pasan al lavado, les hacen con una cosa, con otra, con otra, con otra, y el paciente no logra sanar. Mientras no retiremos el biofilm de una forma efectiva y tenemos un producto que lo hace, pues no vamos a poder lograr esto. Acá vemos, ya vamos a finalizar, cómo se comporta este tema de la biopelícula. Perdón, quería mostrarles, bueno, acá vamos a ver cómo cuando se da una herida tenemos un tiempo, una ventana clave para hacer la curación de la herida. Entre más tiempo pase y no se trata adecuadamente, pues vamos a ver que se puede desarrollar una biopelícula. Acá simulamos la carga bacteriana. Cuando se da la herida, tenemos muy poca carga bacteriana, es decir, que estamos hablando de un proceso de contaminación. Entre más tiempo pase, lo ideal es que en esta ventana, aquí al comienzo, podamos hacer un proceso adecuado. Cuando esto no sucede, pues estamos dejando que la carga microbiana vaya en aumento. Fíjense que aquí va aumentando. Entonces empieza a dar la colonización con todos los nombres que le han dado, colonización, colonización crítica.
En esta primera etapa de colonización necesitamos vigilancia y acciones rápidas. Cuando ya no se logra atender allí, que es normalmente los escenarios que vemos, pues se va a dar ese proceso infeccioso. Y en ese proceso infeccioso, pues normalmente vamos a requerir de una intervención. Es decir, esos desbridamientos, antibióticos, biocidas, una combinación de muchas cosas. Y aquí es donde les mencionaba lo de ahora que el paciente se estanca. Tenemos un producto que podemos utilizar, por supuesto, para eliminar esta situación indeseable y lograr que el paciente pueda avanzar de esa primera etapa, de ese proceso de inflamación, volver a recuperar toda esa etapa realmente para que pueda entonces pasar a un proceso de proliferación y de remodelación. Esto es en sí la biopelícula. Quiero preguntarles en este punto, esto como yo les decía, es un recorderis, acá les voy a mostrar un video corto que muestra la biopelícula, con esto vamos a finalizar el día de hoy y con las preguntas que ustedes tengan. Entonces, aquí les dejo el video. Acá podemos ver, ellas están aquí planctónicas, miren ustedes cómo llegan a la zona de la lesión. Se empiezan a dosar, empiezan ya a pasar de esa fase de contaminación a colonización, se empiezan a multiplicar. Después de esto ellas empiezan a comunicarse, cómo es que se han vuelto resistentes unos y otros y empiezan a formar comunidad, formando esa biopelícula, esa película de la que estábamos hablando hace un rato, ciertamente. Esa matriz, y fíjense cómo ella entonces empieza a crecer, empieza a fortalecerse. Esto es prácticamente, yo coloquialmente a veces lo llamo como, esto es como un domo que hace que sea sumamente complejo sacarlas de allí, están súper bien protegidas, pero una vez esto se satura por ellas mismas, sus procesos de reproducción y demás, entonces este mismo biofilm, mira, se fragmenta, empieza a romperse, y las bacterias empiezan a salir. Algunas de ellas salen están en forma planctónica y muy seguramente caen cerca a la zona de la lesión inicial, generando otras lesiones, haciendo que se extienda esa herida. Por eso a veces vemos las heridas que no sanan, todo lo contrario, sigue esa herida avanzando y avanzando y cada vez la vemos más profunda y más en un diámetro que es indeseable. Y bueno, mientras no rompamos esa biopelícula y no la eliminemos de forma adecuada, Silverlon es una excelente opción para esto y para recuperar ese tejido y lograr esas fases de cicatrización que queremos. Ahora bien, quiero que todos activen sus cámaras. Ya con esto vamos a finalizar hoy. Esto es sumamente importante, era un abrebocas para poder empezar a entender lo que viene sobre el producto, cómo funciona él y cómo podemos evitar que estas etapas se compliquen y llevar rápidamente un proceso de cicatrización rápido. ¿Tienen preguntas al respecto, muchachos? Sé que me tomé un poquito más del tiempo, son las 8:09, pero no importa. Yo voy a mandarles también, quiero decirles a través de Swahili, mi número celular para que cualquier duda que ustedes tengan me puedan consultar por el WhatsApp. Sin problema alguno, ustedes considérenme un compañero más, un amigo más, así que cualquier duda que tengan, aquí estoy siempre para ustedes. Cuéntenme qué piensan de esta primera sesión, cómo ven el tema, conocían estos temas, qué preguntas tienen, los escucho. ¿Nadie tiene preguntas? Todo estaba súper claro, no lo puedo creer. Yo sí tengo una pregunta. Bueno. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? Ya, yo, Ludwig, de Santa Cruz, Bolivia. Le hicieron una pregunta ahí en los mensajes. Tengo igual una curiosidad. Tengo una persona, bueno, familiar mío, que tiene una herida ya desde diciembre, ya va a ser un año, en lo que es el dedo del pie, que no quiere cerrar. No tiene, ya se le ha hecho patología, se le ha hecho laboratorios y todo, y no tiene ningún tipo de infección. El médico vascular indicó que podría ser una mala circulación, pero le hicimos una ¿cómo se llama? Ecodoppler. Ecodoppler de miembros inferiores, bilaterales, y está todo normal.
cómo podría actuar mediante eso. Ya se le ha hecho curaciones con miel, diferentes tipos de procedimientos, ¿no? Ok. Bueno, en ese tipo de lesiones, algo importante, lo que primero te pediría cuando hay una lesión así es que me dejes ver la lesión. Si puedes, si quieres, si gustas, puedes enviarme una imagen de la herida, un poco los antecedentes para poder revisar realmente qué está pasando. Recuerden que las úlceras arteriales y venosas a veces tienen unos componentes que pueden hacer que se vuelva crónica la herida, que se vuelva realmente de muy difícil tratamiento. Y muy seguramente si no hay un proceso de circulación hay que revisar si tiene otras comorbilidades. Por ejemplo, si es un paciente con diabetes, si tiene problemas hipertensivos, si el retorno venoso es el adecuado. Puede haber flujo, pero hay que revisar esa perfusión, qué tan fuerte o tan débil está para poder determinar qué paso a seguir, ¿sí? Hay que ver si no es arterial y venosa, qué tipo de lesión es, si es que estamos hablando de una úlcera. Pero inicialmente para poderte responder, sí quisiera ver la herida, un poco revisar qué tiene para poder dar una orientación. Algo que debemos hacer siempre es eso, primero valorar y revisarlas. Con todo gusto, ahora les mando a través de Swahili mi número telefónico y con toda tranquilidad escríbanme, mándenme toda la información que tengan. Grecia creo que iba a preguntar algo. De hecho, no sé qué hice, pero no vi ya aquí. Tengo una consulta. ¿Cuál es el proceso patológico de una herida que a pesar que está limpia, tiene 2 años y no cierra? Bien, es un poco lo mismo, Grecia. Hay que empezar a evaluar para ver qué tiene, qué exámenes diagnósticos le han hecho al paciente, qué tipo de lesiones, en qué ubicación está, cuáles son. Yo les voy a contar un caso que tuve. Tenía un paciente que, mire, le pusimos todo lo existente. ¿Y qué sucedía? La herida no evolucionaba. Pues bueno, era un paciente que tenía unas comorbilidades fuertísimas, pero fuertísimas. Y no nos colaboraba. Entonces, un poco más como era un fumador empedernido, se fumaba 2 cajetillas al día, tomaba mucho licor. Colesterol, todo el que ustedes quieran, no trataba de hacer una modificación en sus hábitos alimenticios, además era necio, le poníamos el vendaje, no era Silverlon, era otro producto, y él se lo retiraba. No, un caos. Entonces la herida jamás sanó. La herida, llevarla ahí para un proceso de curación fue sumamente complejo. ¿Qué debemos hacer acá? En una herida, sospecho que es una úlcera, debe ser una úlcera si tiene 2 años. Hay que mirar realmente cuáles son sus comorbilidades, mirar realmente cómo está su perfusión, examinar qué tipo de úlcera, y de eso vamos a hablar más adelante porque hay muchos tipos de úlceras y estamos acostumbrados a que decimos, ay, arterial y venosa. No, espere, porque hay úlceras hipertensivas, por ejemplo. Entonces, pues, hay que mirar realmente qué tipo de lesión es. Frente a las fístulas, hay que evaluarlas. Nosotros tenemos productos que podemos utilizar. De hecho, ustedes tienen una gama de productos maravillosos que se pueden utilizar. No solo Silverlon, tienen también otras cosas según les he entendido. Cuando hay una fístula hay que tener mucho cuidado porque tenemos que evaluar realmente qué tan profunda está y el producto a colocar debe llegar realmente, ¿sí? A veces sí, no, a veces me dicen no cierra, y la primera pregunta que yo haría es, ¿estás utilizando algo que realmente mate esa carga bacteriana o no? Hay que revisar muy bien para saber qué producto debemos poner allí, evaluar. Si ya hicieron, por ejemplo, un cultivo, a veces es necesario hacer esa toma de cultivos para saber si qué bacteria es y hacer un proceso paralelo, no solamente colocar el apósito, hay que mirar realmente si se debe cavitar, cómo lo vamos a cavitar, no solamente eso, sino pues que sea un tratamiento donde el paciente también ayude mucho, súper juicioso con su tratamiento. Hay fístulas que tristemente tienen que ser llevadas a cirugía para que cierren por la complejidad de la misma. Hay que evaluarla, hay que revisarla. Vuelvo y les digo, mándenme fotos, todas las imágenes que ustedes tengan de pacientes y demás, para poder ayudarles como con el tratamiento que deberíamos seguir. Bien. Sobre la presentación, ¿qué conceptos fueron pertinentes para ustedes que les hayan quedado claros o definitivamente no? ¿Qué preguntas o dudas tienen? ¿Les aclaré cosas o los dejé peor de confundidos? Cuéntenme ustedes. ¿No? ¿No hay preguntas?
Pues a mí en lo personal me parece que la presentación estuvo muy precisa, muy exacta, ni más ni menos, entonces está de más decirte si hay la posibilidad de que no las pases. Sí, algo que es súper importante y yo soy súper amiga de eso, no solo de que queden grabadas, porque pues eso es un material que uno tiene que revisar, es decir, estos conceptos, y nos pasa a todos, estos conceptos parecen muy sencillos, ¿cierto? Pero uno tiene que estar como todo el tiempo reforzando, reforzando, porque algo se le olvida a uno y en algún momento los vas a necesitar. Y para entender cosas de los productos que tenemos es clave, porque a veces creemos que el producto puede actuar. Por ejemplo, una pregunta que les dejo aquí en el aire para que la miremos cuando hablemos específicamente de Silverlon es, ¿Silverlon nos sirve para las 3 etapas del proceso de cicatrización? Anótense esa pregunta. ¿Silverlon nos sirve para las 3 etapas del proceso de cicatrización? ¿Lo puedo usar en la fase inflamatoria, proliferativa, de granulación? ¿Lo puedo usar en las 3 etapas? Ahí les dejo la duda. Entonces, ¿por qué es importante refrescar estos conceptos? Porque nos va a permitir entender cuándo debo usar qué y en qué momento puedo fortalecer con qué para ayudar a que esa situación de ese paciente salga rápido. Y para que mi cliente, cuando vemos esto netamente como el negocio que tenemos, podamos ser sumamente exitosos y decir, no, doctor, en esta etapa tal vez no, porque A, B, C y D, primero vamos a trabajar esto otro, o claramente debemos poner Silverlon ya, tiene usted un biofilm, tiene un proceso infeccioso in situ, así que lo único que le va a ayudar aquí es Silverlon y explicarle cómo lo vamos a poner. Ahí les estoy soltando un datico sobre esa misma pregunta. Entonces, pues claro que sí. Y 2, siempre, siempre, todas las presentaciones mías van grabadas para que ustedes las tengan de forma interna para capacitación. Y 2, las presentaciones para que ustedes las puedan manejar, las puedan manipular a lo que realmente necesiten. Aquí sí siempre una recomendación importante es 1, respetar las referencias bibliográficas y 2, usar su marca, es decir, asegúrense con Swahili que utilicen adecuadamente el material, que hagan algo que sea uniforme para todos, ¿sí? Que les sirva a todos de forma transversal. Esa es como mi recomendación inicial. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Gracias, Grecia y Alejandra, por sus preguntas. Okay, no me acuerdo el nombre de la otra persona que preguntó, pero igual gracias también para ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces yo les quiero agradecer a todos por este espacio. Yo sé que hasta ahora uno está súper agotado y quiere ponerse la pijama, así que los voy a invitar a que corran a ponerse su pijama. No sé allá, pero acá está haciendo un frío infernal. Entonces, pues voy a ir a tomar algo calientico. Espero verlos el martes. El martes la dinámica va a ser un poquito diferente. Entonces, sí vamos a tener cámaras prendidas todos. Entonces, les cuento para que no se vayan a quedar en pijama. Un abrazo a todos, me encantó conocerlos, espero poderlos visitar pronto y trabajar con todos de forma muy agradable y muy bonita compartiendo experiencias. Un beso para todos y estamos en contacto.